Primera consideración importante. Cualquiera que sea dentro de la caja, ya sea doble, simple, antes inclusive había los triples en tomas de corriente en la placa, cualquiera sea simple, doble, triple, en este caso pues la potencia debe asumirse como 200 volt ampere dentro de esa plaqueta, ¿sí? Esto para fines de conexión, para fines de consideración de potencia, porque no olviden que a diferencia de los circuitos de iluminación que ya sabemos la potencia que vamos a conectar, en este caso normalmente no sabemos la potencia que vamos a conectar en las tomas de corriente, y segundo, no todas las salidas de tomas de corriente van a tener la conexión de algún tipo de carga, ¿no? Por tanto, el valor de la potencia que se asume en un punto de conexión de toma corriente es de 200 voltampere. Hay una pregunta, si no me equivoco, voy a revisar. Dice, Javier dice, para el cálculo se considera iluminación por LED. Bueno, repito para todos que en el cálculo, pues esto, como dice la norma, ya eso queda a criterio de cada diseñador, de cada proyectista, ¿sí? ¿Pueden hacerse cálculos con LED? Sí, señor, el cálculo luminotécnico con LED ya existe, o sea que no es mucho problema, ¿sí? Ese asunto de cómo usted lo usa. Hay instalaciones todo LED, hay instalaciones LED, incandescente, fluorescente, con gas, etcétera, pero eso lo asume el diseñador, ¿sí? ¿Qué es lo que está diseñando? ¿Cómo lo quiere iluminar? ¿O cómo quiere satisfacer al cliente finalmente? Depende de eso, pero sí puede considerarse una iluminación por LED, ¿sí? Eso ya, pero como le digo, ya es un tema un poco aparte de esta norma, pues la norma no te dice cómo calcular un LED, cómo calcular un tipo de lámpara, simplemente dice es el criterio del diseñador, ¿sí? A ver si existe acá, dice si el retorno neutro o neutro, César, si no me equivoco, de las fases es de menor calibre, ¿afecta en algo al funcionamiento del circuito? Puede que sí. Sí, puede que sí, porque ¿de qué depende eso? Depende de cuánta potencia está cargada. A ver, si en mi conductor yo tengo una capacidad de conducción, voy a asumir un valor 10 amperios y tengo una potencia conectada que también me consume 10 amperios, no me conviene que el neutro sea de menor calibre, ¿no ve? Porque ahí voy a recalentarlo. Pero hay consideraciones en que el neutro puede ser de menor calibre, pero más adelante vamos a ver cuáles son estas consideraciones. Básicamente tienen que ver con cargas muy grandes, ¿sí? Especialmente industriales. Entonces, ahí un conductor neutro puede bajar, digamos, puede reducirse el valor de la sección. Pero en este caso de iluminación en interiores, de domésticos, comerciales, etcétera, o de iluminación en industrias, no es recomendable que el neutro sea de menor calibre, ¿sí? Esto, por favor, es una buena pregunta y vale la pena la aclaración, ¿sí? Si es que he hecho ese detalle. A ver, hay otra, dice José Rodríguez, dice 200 vatios sería igual a 200 volt ampere, solo si se tratase de una carga resistiva, ¿ya? ¿Por qué ¿Cuál es la diferencia entre vatio y volt ampere? Resulta que tiene que ver con el factor de potencia, ¿ya? Una carga resistiva no deforma la onda, no desfasa, mejor dicho, la onda, por tanto lo mantiene en el mismo escenario vectorial, la línea vectorial. Entonces la onda que entra es la misma onda que sale, no hay distorsión no hay desfases entre tensión corriente, por tanto la resistencia, por ejemplo, se puede asumir como 200 vatios en 200 voltampere. Pero si estamos hablando de bobinas, o por ejemplo arrancadores, ¿no es cierto? En ese caso no. Si hay lámparas que dependen dependen del arranque de un circuito electrónico, pues ya no, ¿sí? Ya no porque ahí estamos entrando a una consideración circuital electrónica que va a afectar al factor de potencia total de la iluminación. Por tanto,
ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces, más adelante les voy a poner una, si no está acá, la relación que hay entre, hay una explicación vectorial más adelante para entender justamente este detalle, ¿sí? O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. En el triángulo de potencias, la resistencia, a ver, en el triángulo de potencias, pues la resistencia está acá, es que me sale chueco, la resistencia no va a modificar, me voy a quedar con ese tamaño, sino este sería el valor de la resistencia que se mediría en vatios, y entonces lo que yo tengo en el triángulo de potencias es una consideración de, ¿sí? Este sería el volt ampere, ¿sí? Este es el voltampere, que es el resultado de estos dos, y que depende además de un factor de potencia, que es el que va a estar, el coseno phi, que se mide en este ángulo, ¿ya? Y que de qué va a depender, de la cantidad también de corriente reactiva que yo tenga a este lado, ¿ya? Entonces, depende de eso, ¿ya? Entonces, no es lo mismo, ¿ya? Buena pregunta. Bien, otra consideración importante. Todos los circuitos de toma corrientes deben contar con un punto de conexión al conductor de protección PE, conductor de tierra. Vamos a ver, hay un capítulo exclusivo por el tema del conductor neutro y tierra. Y lo que sí vale la pena mencionar en este momento es que todas las clavijas, todos los tomas de corriente deben tener 3 puntos de conexión: neutro, fase y tierra. ¿Sí? Al terminar uno de estos capítulos, pues tenemos justamente un ejemplo de cómo tiene que ser una placa de toma corrientes básicas o mínimas, que creo que está justamente acá. Aquí está, ¿sí? Entonces, se conoce como el famoso Shuko, que es el que se conecta, tiene una utilidad práctica, digamos, en varios escenarios. Acá podemos asumir nosotros que aquí viene la fase, aquí el neutro, y acá el conductor de tierra, ¿no es cierto? Entonces, de eso estamos hablando, ¿sí? Es importante que, uno, tenga que hacerse la puesta a tierra. 2, que ese cable de puesta a tierra pueda llegar a todos los puntos finales de conexión entre iluminación, toma corriente y de fuerza. 3, la presentación del punto de conexión debe ser mínimamente esta, ¿sí? Para conectar cualquier tipo de carga. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener ese tipo de problemas que después tenemos, cuando no tenemos este orificio para el cable de tierra, pues estamos rompiendo, estamos improvisando con conectores, ¿no es cierto? Y eso está mal porque la norma lo ve eso como una instalación deficiente. Esto, una vez más, en el caso de que ustedes tengan que revisar instalaciones eléctricas, por favor, si no hay una plaqueta de toma corriente que tenga esto, no deberían aprobarlas. Segundo, uno puede poner una plaqueta sin cable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Verificar que este punto de conexión, este cable, vaya físicamente a tierra. Eso hay que verificar en una supervisión, ¿sí? Si eso no está, pues esa instalación no debería ser habilitada, ¿sí? Por supervisión. Eso estamos diciendo.